La vocación sacerdotal es la llamada que Dios hace a un hombre escogido por Él desde toda la eternidad. Y aquí estoy, Señor, porque tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes, conoce su ministerio en la arquidiócesis. Tú me has llamado, un programa dedicado a los sacerdotes de nuestra arquidiócesis. No existen hombres sin vocación. Todos estamos llamados a alcanzar una vida santa. Todos estamos llamados a participar de la vida íntima de Dios. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa. Tú me has llamado a un programa dedicado para conocer a nuestros sacerdotes y por supuesto también la labor que hacen dentro de la arquidiócesis de Tijuana. En estos días, en estos programas hemos tenido una serie de programas especiales hablando sobre la dignidad humana, sobre la defensa de la vida en todos los sentidos, desde su concepción hasta su muerte natural. Hemos pasado también por diferentes tratamientos, diferentes temas como la trata de personas. El día de hoy hablaremos sobre el respeto a la vida humana, la violencia. La violencia en muchos sentidos se puede entender y para ello pues nos acompaña el día de hoy una personalidad muy especial que ustedes ya conocen, es de casa, tiene programa con nosotros y estamos muy contentos de poder recibirle. Me presento antes antes de iniciar este tema. Mi nombre es Lourdes Gutiérrez, parte del equipo de Koinonia Radio, y les saludo en esta tarde esperando que todos ustedes estén en familia compartiendo un buen momento. Pues es tiempo de presentarles a nuestro invitado. Él es el padre Raúl Soto Vázquez, es misionero del Espíritu Santo, labora por supuesto en esta arquidiócesis de Tijuana en su parroquia y también algunas labores que él nos platicará en un momentito, pero también es doctor en Derecho Canónico. Él tiene buenos argumentos para hablarnos sobre estos temas que nos han ocupado en estos días, así que le damos la bienvenida al padre Raúl Soto. ¿Cómo está, padre? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, con Lourdes. Supimos que hace poquito estuvo en la quinta reunión biprovincial de tribunales eclesiásticos. Platíquenos qué es esto primero, padre, y qué fue lo que vivieron ahí. Que tengo muchos alumnos notables de la Universidad Pontificia. Uno de ellos, el padre Ernesto David González, es el vicario judicial de Monterrey, nada menos. Y tenemos una gran relación, siempre nos comunicamos, y sabiendo, él me hizo una distinción porque pues lo invitaron como ponente y pudo haberse hospedado en el hotel o en otras partes y quiso irse a hospedar ahí a la casa. Él presentó las ponencias, yo lo acompañé. Estuve muy contento porque pues pudimos aclarar algunos temas, tratar estos puntos sobre los tribunales eclesiásticos. Más bien era sobre la presentación matrimonial, sobre lo que precede al matrimonio como preparación para evitar posibles rupturas posteriores, ¿verdad? Posibles nulidades y posibles divorcios. Entonces y es una reunión de dos provincias eclesiásticas, Tijuana y Hermosillo, para reunirse juntos y tomar soluciones homogéneas, ¿verdad? Soluciones homogéneas. Yo creo que se logró mucho, aunque claro, hace falta todavía precisar algunas otras cosas, pero el ambiente fue muy bueno, el padre es muy capaz y además han logrado en Monterrey cosas muy buenas, sobre todo porque los mismos obispos han apoyado. Encargaron a un obispo de esto y lo ha sacado muy bien sobre la presentación matrimonial, que no se ha hecho en ninguna otra parte, una presentación excelente sobre la información matrimonial y sobre todo los pasos de preparación, realmente con cosas sustanciales. Por ejemplo, primero deben de ir, antes de que hacer la información prematrimonial, primero deben ir a las pláticas prematrimoniales, lo cual está muy bien, después la información y una serie de conceptos, sobre todo fundamentales para evitar que la gente se acerque inválidamente e ilícitamente al matrimonio. Ilícitamente es decir, cuando no va a haber fruto de ese matrimonio, como tantos, ¿verdad? Es un matrimonio que espiritualmente o humanamente va a fracasar, o las dos cosas, humana y espiritualmente. Entonces fue muy importante, muy bien
elaborado la ponencia y los trabajos de paneles también, o sea que fue una cosa muy fructuosa que hace estas dos provincias. He dirigido, claro, fundamental por el padre Mónico Margarito, que es el vicario judicial de esta arquidiócesis, ¿verdad? Y se ve que organizó perfectamente en el antiguo Hotel Bugambilias. Ahora tiene un nombre pero se me va el nombre. ¿Cómo se llama? Lausana. Lausana, ¿verdad? Lausana. Muy bien organizado. Estuve muy contento y pues hicimos algunas aclaraciones. Yo casi realmente salgo poco, ¿verdad? Yo no me había presentado al Tribunal Eclesiástico porque pues ya estoy grande y cierto tipo simplemente subir al Tribunal Eclesiástico de Tijuana, que está en un tercero o sexto piso, ¿qué? No sé en dónde, es para mí ya imposible para mis posibilidades físicas. Pero en fin, de todas maneras, conocer a los colegas y saber cómo trabajan y si puede uno cooperar en algo, pues siempre se hace gustosamente. Fue mi medio estuve 30 años en México de oficial de matrimonios y del Tribunal Eclesiástico. Entonces, pues para mí es un trabajo muy grato. Y luego en la Universidad Pontificia estuve 9 años de director del Instituto de Derecho antes de que fuera facultad, y pues le dimos un gran nivel intelectual. De esos años han salido unos 10 o 15 vicarios judiciales para toda la República, y gente muy de primera. Así es que les decía yo, tenemos que ser competitivos con Roma y otras universidades, y yo creo que por lo menos en aquella época se logró. Sí, claro. Padre, una última pregunta sobre esto del Tribunal Eclesiástico. ¿Cómo ve usted las cifras y cómo ve las situaciones de los tiempos en el que usted atendía al Tribunal Eclesiástico al tiempo de hoy? Una de las cosas que hacía notar el padre Ernesto, que fue el que expuso ahí en estas conferencias, es que pues lamentablemente una de las problemáticas es que no se está preparando bien a los matrimonios. A lo mejor ahí está empezando el problema. ¿Cómo ve usted antes y hoy? Esa era la tesis. Claro que eso no le corresponde directamente al tribunal, pero indirectamente como a la pastoral general, ¿verdad? De una diócesis, de una iglesia particular, la pastoral general, para que no fracasen los matrimonios, para que se preparen debidamente, para que se acerquen solamente a aquellos para que va a ser el matrimonio fructuoso para ellos, espiritualmente válido y canónicamente válido y lícitamente, pero también fructuosamente espiritualmente. Entonces, ese ha sido el trabajo de este hombre, un trabajo muy bien hecho en todas las instancias, con puros documentos actuales, superactuales, hasta el último del Sínodo de los Obispos, ¿verdad? Del Papa, y su presentación y palabras, es decir, en una línea consonante de una mejor preparación que puedan tener las parejas. Creo que fue muy fructuoso y muy bien logrado las ponencias, la ponencia. Muy bien, pues ahora sí vamos al tema que nos trata y nos compete para el día de hoy, que es hablar sobre el respeto a la vida humana en todos los sentidos. Ya habíamos hablado sobre el aborto, la eutanasia, hemos hablado sobre la trata de personas, el tráfico de personas también, y el día de hoy queremos hablar, padre, un poco sobre esta situación de la violencia en muchos sentidos, violencia verbalmente, otros dicen que hay violencia psicológica, violencia doméstica, violencia familiar. Para empezar, vamos dándole un concepto a esto. ¿Qué es la violencia y qué dice la Iglesia sobre este caso? Porque también nos encontramos en una preocupación, porque si nosotros revisamos el Antiguo Testamento, pareciera ser un tanto violento. Entonces, ¿cómo entenderlo y cómo tratar de aterrizarlo para que en todo este ambiente se dé el respeto a la vida humana? Padre, ¿qué es la violencia? Bueno, aquí tenemos que hacer muchas distinciones, y claro, hemos entrado al mundo globalizado, y como los países del primer mundo a veces parece que no tienen que hacer, entonces digo, porque habiendo cosas más sustancialmente no resueltas, se meten a veces a problemas que son problemas, pero que hay que dimensionarlos dentro de su propio contexto y dentro de su propia importancia. Si hay guerras, ¿verdad? Si hay el aborto, si hay la trata de personas, si hay una flagrante injusticia,
pues hablarnos de la violencia, del maltrato de las personas, pues como que resulta que sobra, ¿verdad? Porque dicen, pues hay violencias tan radicales como es matar a la gente, como es asesinar, robar, el tráfico de drogas, pues poco se nos puede, ¿no? Pues también es muy importante, y claro, aquí como dirá Jesús, ¿verdad? El que es fiel en lo poco será fiel en lo importante, ¿no? Tiene su importancia, pero claro, debemos darle su dimensión exacta, ¿no? Violencia pues es usar métodos indignos de la naturaleza humana, aunque se seguirán usando. Vamos a ver en qué sentido. La violencia del Estado pues es una violencia, ¿verdad? Legal, pero es una violencia tremenda. Entonces, para el trato con la persona, ¿verdad? Indignos de la naturaleza humana. En esto quisiera hacer muchas precisiones, porque la gente a veces nada más se va con la finta y no se entiende bien las cosas. Bueno, hay que ver, bueno, desde luego yo les recomendaría un libro, pues ya para la violencia, como el terrorismo, etcétera. Había un libro de teología de la violencia. También se puede hacer teología de la violencia. Y el Antiguo Testamento, evidentemente que es violento, y súper violento, ¿verdad? Súper violento. Es más bien Jesús el que ha cambiado las cosas, mirando con la ley del amor, aunque también el Evangelio, como tú me decías, habla de la violencia, de cierta violencia lícita, ¿verdad? El reino de Dios padece violencia, el reino de Dios tiene su violencia, ¿verdad? Pero es una violencia positiva, ¿verdad? Entonces, yo haría una distinción primero, porque a veces no se tiene muy exactamente noción de las cosas, en que la misma naturaleza padece su violencia propia. Por ejemplo, el mundo biológico. No se puede hablar así, nada más por así, de que toda violencia, entre comillas, es una cosa indebida. Hay cosas que seguirá habiendo violencia en un sentido, sepamos decir bien, ciertas violencias necesarias y positivas. Vamos a ver estas violencias necesarias y positivas para pasar a las negativas. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros. Si tienen algún comentario, algo que decir a este programa, al 622-8962, teléfono en cabina. Si están en Estados Unidos, 866-228-4305. Hay que mantenernos siempre formados e informados también en esta programación católica Koinonia Radio. Regresamos después de la pausa. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón de mi madre la iglesia, yo quiero ser el amor. Koinonia Radio, 1420 AM. Porque sé que tú me has llamado, solo puedo responder fiat voluntas tua, hágase en mí según tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol, para guardar fielmente el tesoro de la fe. Ya estamos de regreso en este programa. Tú me has llamado. Estamos con el padre Raúl Soto Vázquez, que vamos a hablar sobre el tema de la violencia. Muchos decimos que vivimos en una cultura de violencia, del uso de la fuerza para imponerse sobre los demás. Vamos a tratar de resolver junto con el padre Raúl Soto, más bien que él nos ayude a resolver estas grandes diferencias, qué es la violencia, cómo se origina, en fin. Padre, platíquenos. Bueno, quisiera hablar de las violencias legítimas, ¿verdad? Porque desde luego todo mundo dice que el Estado ejerce una violencia legítima, en razón de que se consideran ilegítimas todas las otras violencias, por ejemplo, respecto a ejercer la autoridad, a inclusive mandar al ejército a perseguir a los narcotraficantes o algo así. Es violencia legítima, y el Estado siempre ejercerá una violencia legítima.
No significa que toda violencia que hace el Estado es legítima, de ninguna manera. Hay tantos abusos, aún en los países supuestamente supercivilizados, ¿verdad? Tantos abusos contra el derecho, pero de todas maneras ejerce una violencia en gran parte legítima, llamemos así. Por ejemplo, vamos a poner Estados Unidos con respecto a Bin Laden, ¿verdad? Bueno, pues con Bin Laden se violaron todas las normas del derecho, porque se le mandó, así claramente lo ha dicho Obama, se le mandó matar a cualquier precio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo tomaron, lo juzgaron, lo que cualquier hombre humano hace, ¿verdad? Pues para ver las violencias ilegítimas del Estado. Tiene su ámbito de violencia legítima, pero tantas veces abusa de ella y tiene violencias ilegítimas. Todo esto de Guantánamo, todo esto del Mossad de los hebreos, todos estos aspectos son violencias ilegítimas, ¿verdad? En principio legítimas, pero que se convierten en ilegítimas. El principio fundamental sería el derecho de defensa. El derecho a usar la violencia, pero aún mismo hay delitos para los policías y eso, que tiene que medir la violencia, ¿verdad? La autoridad que ejerce la violencia debe medirse respecto a la violencia, ¿no? Entonces, tenemos que el Estado ejerce violencias legítimas, pero tantas veces ilegítimas. Si, por ejemplo, aquí en la frontera, ¿cuántas veces han matado a nuestros connacionales porque echaron una piedra y le parece al policía del otro lado, al de la border, que fue una violencia que sacar la pistola y matarlo sin más, sin tener ninguna arma, ¿verdad? Estando a una distancia de tantos metros, una piedrita ¿cuánto puede cargar una piedra? A menos que fuera un verdadero atleta, un pedrusco para poder hacer algo a aquel policía. Claro. Pero le pareció que su vida estaba en peligro de muerte, son las justificaciones de verdad, y entonces lo mata. Está actuando de una manera ilegítima, está ejerciendo una violencia, en principio legítima, de manera ilegítima. Esto tengámoslo para cualquier ejército del mundo, para cualquier autoridad del mundo. El ejército, el Estado puede ejercer una violencia legítima, sí, pero debe ser medida, debe ser reglamentada, y está el por qué se ha hablado tanto de reglamentar las intervenciones de los ejércitos en la vida privada, en la vida pública. Tiene que ser reglamentada, no cualquier violencia, porque la ejerce el Estado es legítima. El Estado ejerce violencia legítima, pero tiene sus límites legales y también sus límites morales, ¿verdad? Parece ser que cuando se trata de los poderosos, pues entonces pueden hacer todo lo que quieran, como en la realidad sucede. Yo soy la ley y por consiguiente yo impongo la ley. Eso es la lección que nos dan los países poderosos, pero no podemos aceptar la violencia ilegítima, como se sabe y se dice, y cualquier hombre de buena fe lo sabe, que Guantánamo o el ser supuestamente terrorista en Estados Unidos, solo quedan 2 pecados en Estados Unidos, ¿verdad? 3 pecados: no pagar impuestos, ser paidófilo y ser terrorista. Pero entre paréntesis, paidófilo y terroristas, entre comillas, ¿verdad? Entonces, segunda, también la violencia es legítima en los ámbitos familiares por varios motivos. Primero, por la propia biología. No pensemos que cualquier violencia es totalmente inhumana o no, hay sus violencias de índole natural. Voy a poner ejemplos en animales. Ni siquiera no podemos decir que ellos tienen una moralidad, no la tienen, ¿verdad? Hay por ejemplo, en la vida de relación, en la vida de procreación de los animales, hay violencias, ¿verdad? ¿Quién puede decir que la cópula de los felinos es violento, ¿verdad? Nada más escuchemos en las noches a los gatos maullar, ¿verdad? ¿Verdad? Tienes una violencia biológica, natural, ¿verdad? Y para poner un ejemplo, se estudió a unos pandas que son monógamos. Los pandas son monógamos, tienen esta entre todas sus cualidades bellísimas, una de ser monógamos. Bueno, pues un panda le pusieron a varias pandas, a ver con cuál no, a ninguna, hasta que llegó una que le pareció que tenía feeling, ¿verdad? Los juntaron, pero aquella panda en ciertos momentos comenzó, dicen que son muy pacíficos los pandas, dicen que son los muy pacíficos, que nunca usan violencia, pero resulta que esta panda
se le metió un poco quién sabe quién, o podemos decir que el diablo, y se negaba, y etcétera, hasta que el panda ejerció una cierta violencia, la sometió, y ya dicen que vivieron una vida feliz, inmensa, feliz dentro de los pandas, ¿verdad? Es decir, hay cierta violencia que entra en el orden natural, no hay que confundirla, ¿verdad? Hay cierta violencia que tiene su razón de ser biológico, ¿verdad? Biológico. Y esa, bueno, pues esa seguirá existiendo, porque solamente el día que dejemos de tener cuerpo dejaremos de existir tal violencia. Pero hay otras violencias que son legítimas. Por ejemplo, la violencia que se ejerce para tener un hogar ordenado. Por ejemplo, la educación de los hijos. En Inglaterra ha habido pleitos, y los han ganado los padres, en que casi se les niega el derecho a los padres de educar a los hijos, ¿verdad? Aún con ciertos castigos, llamemos así, castigos proporcionales, pero lógicos, ¿verdad? Pedagógicos. El formar a una persona exige violencia, como el simple y sencillamente practicar para los Juegos Panamericanos o para los Olímpicos. Exige una ascesis, ¿verdad? Exige un sacrificio, exige un orden, ¿verdad? Claro. Ya ven ustedes todo lo que pasa ahora con los famosos, nuestros famosos deportistas, que se echan no sé qué, doping, ¿verdad? Se dan drogas, anabólicos, etcétera. Bueno, todo es un orden. No puede quedar nada más así, que haga el que quiera lo que quiera, ¿verdad? Es una violencia en que, oye, pues te quitamos las medallas, 7 medallas y no sé qué, eres un hombre maravilloso, porque dicen que además es un hombre maravilloso, pero cometiste un error, ¿verdad? No debiste, y la cesis, tienes que salir del fuego, porque hiciste una cosa indebida, ¿verdad? Bueno, esas no son violencias indebidas, sino son violencias lógicas, y la naturaleza de las cosas tiene, por eso la sindéresis, sus violencias necesarias, ¿verdad? Educar a los hijos, ¿verdad? Si no, todo el mundo quiere que los niños sean Montessori, ¿verdad? Que hagan lo que quieran. Esto es discutible, ¿verdad? Y no se le puede negar el derecho a los padres a formar a su propia familia. Entonces, hay que distinguir con sentido común qué es realmente una violencia, ¿verdad? Hay que distinguir si aquella violencia está ejercida debidamente, como puede ser la patria potestad de los padres, o puede ser indebidamente, como era el miedo reverencial antiguamente para casarse, que la gente se casaba por el miedo de los papás. Ese ya sí es una violencia indebida. Pero el educar una familia, el ser ordenado, el llegar a cierto tipo de metas, cualquiera que éstas sean, profesionales, etcétera, dentro de la vida y de la familia de los sujetos y de la familia humana, pues seguirá habiendo ciertas violencias. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué? Porque la ascesis está presente en la vida del hombre. En la vida del hombre el dolor y la ascesis es una presencia real y una presencia continua, y convivir con los demás siempre será ascético, es decir, pues costará muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque somos opacos a la mirada de los demás. Porque somos opacos, no pueden percibirnos los demás realmente lo que pensamos, sino porque muchas veces uno se da cuenta, yo pensaba una cosa y él está pensando otra, y por eso pues actuamos en consecuencia. Hasta después te das cuenta que lo que tú le dijiste te trajo una cosa exactamente al revés, que tú no querías. Él entendió otra cosa. Y esto no debe ponernos violentos, ¿verdad? Cuando nosotros cometemos una injusticia es cuando somos violentos. Voy a poner un ejemplo para volver a retomar. Un niño se resbala sin querer, etcétera, y resulta que rompió un jarrón valioso, una jarra que vale mucho dinero. Entonces el papá se pone furioso, etcétera, lo castigan de forma desproporcionada porque aquello valía muchísimo dinero. Pero en cambio el niño hace verdaderas maldades, verdaderas travesuras, pero no travesuras, sino ya con cierto dolo, ¿verdad? Ciertas groserías, ciertas malas educaciones, y los papás tan tranquilos lo dejan que lo haga nada. Esta violencia es desproporcionada en el primer caso y una falta de formación en el segundo caso. O sea que vamos a seguir explicando esto.
Vamos a ir a una pausa, quédense con nosotros. Después del corte vamos a continuar hablando sobre la cultura de la violencia que estamos viviendo actualmente. Como decía el padre Raúl, ¿cómo es posible que nos asuste también tanto la venta de drogas o nos asuste tanto la violencia doméstica y no nos asusta lo gran inhumano que es el aborto, la eutanasia y todas estas prácticas que atentan contra la dignidad y contra la vida humana? Regresamos después de la pausa, quédense con nosotros. Esto es el programa Tú me has llamado. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón de mi madre la iglesia yo quiero ser el amor. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde, en radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Escucha Koinonia Radio todos los días de 5 de la tarde a 11 de la noche y visita nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Koinonia Radio 1420 AM. 1420 AM. Porque sé que tú me has llamado, solo puedo responder fiat voluntas tua, hágase en mí según tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para guardar fielmente el tesoro de la fe. Estamos de regreso, gracias por continuar aquí en nuestro programa. Tú me has llamado, estamos conversando con el padre Raúl Soto Vázquez, misionero del Espíritu Santo y además es doctor en Derecho Canónico. Estamos hablando sobre este asunto de la violencia. ¿Qué es la violencia? El padre ya nos hacía algunas aclaraciones y hay que tener muy claro y muy preciso cuándo la violencia es legítima y cuándo no lo es. En esto precisamente nos quedamos antes del corte. Si ustedes tienen algún comentario, 622-8962, teléfono en cabina, y estamos para servirles también a todo el mundo a través de nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Háganos llegar a través del chat ahí también sus comentarios y con todo gusto se los haremos llegar al padre Raúl, cualquier pregunta o cualquier duda que ustedes tengan. Nos quedamos en esto, padre, la violencia legítima y ilegítima. ¿Cómo en esto entra cuando se debe una legítima. Por ejemplo, estamos viendo el ejemplo educativo, ¿verdad? El ejemplo educativo. El niño tira un jarrón valioso. Claro que debió de haberle dicho, hijo, mira, ten cuidado, esto significó para nosotros mucho dinero, tal vez no podemos comprarte la bicicleta que habíamos prometido porque hemos perdido, tenemos que pagarlo o lo que sea, ¿no? Valía mucho. Tienes que aprender a ser cuidadoso y ver las cosas que haces, ¿verdad? Pero no poner un castigo porque no, la razón es porque no tuvo la mala intención, ¿verdad? No tuvo la mala intención. Pero si al contrario, el chiquillo es un caprichudo, ¿verdad? Como desde el tiempo de Cricri, ¿verdad? La noche ya va a llegar, el niño se va a dormir y, ay mamá, no quiero la leche caliente, ni la leche con nata, ni la leche fría, que nunca está siempre es un grosero, un maleducado, comete faltas continuamente, pero eso porque los papás lo han dejado, ¿verdad? Que se entromete en lo que no debe. Sí debemos entonces ponerle algún sanción, le llamo yo, para evitarnos decir un castigo, una sanción proporcionada, ¿verdad? Proporcionada. Eso sería una violencia legítima, ¿verdad? Comparado con una ilegítima, que en el primer caso de que cometió una falta, pero realmente no tenía la intención. Mucho está en términos de las intenciones de la persona,
¿verdad? Bien, vamos a seguir respecto a la violencia. Ya dentro de la sociedad hay violencias de todo tipo, indebidas. Llamémosle más que violencia, yo quisiera presiones, ¿verdad? Las presiones sociales pueden ser ilegítimas. Las presiones de los padres, por ejemplo, decíamos, sí, formar a los hijos, pero llega un momento en que puede ser totalmente ilegítima la presión y por consiguiente está violando la naturaleza humana. Vamos a poner antiguamente, ahora ya no se da, que los padres, si los hijos cometieran una falsa, la muchachita salía embarazada, o te casas, o te casas, o te casas, ¿verdad? Aunque no quisiera. Esa sí ya se llama miedo reverencial y ya es una presión ilegítima, ¿verdad? Es una presión ilegítima, porque hay que darle, en una cosa tan importante como el matrimonio, la libertad entera a los hijos, ¿verdad? Hay presiones sociales, más de los que nos imaginamos, totalmente injustas. Pues los famosos bullings que tanto andan ahora, ¿verdad? De que, bueno, yo digo que qué niño no padeció bullying de sus compañeros, también no hay que ser exagerados. Estamos de acuerdo en que son situaciones injustas, pero yo creo que no haya ningún niño que haya ido a la escuela que no haya sufrido alguna vez la burla de los compañeros. El malo es cuando ya en aquel se hace como una costumbre y además pues sí le está lesionando espiritualmente, humanamente, psicológicamente, ¿verdad? Pero hay presiones sociales terribles, más de los que nos imaginamos. Muchos actuamos bajo presiones verdaderas sociales, no digamos de el voto, de las presiones políticas, sino presiones de índole social, de costumbres, que lesionan gravemente a la naturaleza humana. Presiones inclusive para la libertad religiosa. En Estados Unidos hay más presiones de lo que nos imaginamos para la libertad religiosa. Entonces, para volver a comenzar, hay presiones legítimas e ilegítimas. Una persona que puede ejercer presiones legítimas puede transformarlas en ilegítimas. El Estado, la familia. ¿En qué momento se transforman en ilegítimas? Bueno, en el momento que exceden la proporción y el beneficio para la persona humana y ya le causan algún daño de índole psicológico, de índole físico, ¿verdad? De índole de cualquier tipo. Claro que también hemos perdido la noción, miren, para defender los derechos humanos, el contrato es este. ¿Quieres que te respete? Yo te respetaré, pero respétame. En el momento en que yo no respeto, no puedo esperar que los otros me respeten. Claro. ¿Verdad? Es una cosa absurda. El pacto es este. Yo te respetaré, respétame por favor. Si una señora va en la calle, ¿verdad? Y alguno de estos hombres le agarra donde no debe y le da una cachetada, la señora está actuando bajo legítimo derecho de defensa. La primera norma de esta violencia es el derecho de defensa. No es una violencia ilegítima, el derecho de defensa. Por eso casi todas las legislaciones, si alguien mata a un asaltante, a alguien que sea, etcétera, y lo mata, no tiene delito alguno. Aquí en México todo es oscuro, ¿verdad? Pero el principio jurídico es este, ¿verdad? Si alguien me amenaza a mí de muerte, pero real, verdadera, yo tengo derecho a defender. Y esta para el homicidio se da para otras cosas, ¿verdad? Si llega una persona, como digo, y a una muchacha le falta el respeto gravemente, y la muchacha le da una cachetada, ¿verdad? O a lo mejor es de taekwondo y le da una paliza, si es que, como son las nuevas muchachas, está ejerciendo su derecho legítimamente. Pero la proporción es, se requiere el respeto a los demás. Primera norma para hallar la solución a cualquier problema de violencia. Respeto a la dignidad humana de los demás. En el momento en que yo no respeto o ellos no, me expongo, aunque no justifica, pero explica la violencia, ¿verdad? La falta de respeto, que puede ser desde que los vagos estaban ahí, etcétera, y le quitaron su celular a alguno, y etcétera, y luego aquel señor responde con un balazo y desgraciadamente mata a alguno. A lo mejor fue desproporcionado, ¿verdad?
Pero en un principio hubo un principio de falta de respeto a la persona humana, de violar sus derechos de propiedad, sus derechos que tenemos todos los hombres, ¿verdad? Y que deben ser respetados si yo espero que los demás me respeten. Lo malo es que en nuestros países tercermundistas exigimos, somos buenísimos para los derechos, cero para las obligaciones. Ahí está el caso de los sindicatos, ahí está el caso de los alumnos que hacen huelgas y huelgas de 70 días y de 80 días y de 90 días. Eso es desproporcionado, sí, y por consiguiente se tiene que actuar de alguna manera violenta, que lamentablemente nuestro país tercermundista al fin y al cabo no tiene capacidad para responder adecuadamente. Entonces, todo esto forma un clima de violencias legítimas y de violencias ilegítimas, ¿verdad? De violencias legítimas, como el presidente que ahora salió en el asalto a la razón. Bueno, pues los muertos y todo esto son fruto de la violencia legítima. Pero a ver, ¿qué justificación nos dan ustedes de la Universidad del Distrito Federal? 80 días sin clases. Sí. ¿Por qué? Porque una serie de personas están ejerciendo una violencia ilegítima y lamentablemente aquí el Estado no tiene fuerza ni capacidad para ejercer la violencia legítima, ¿verdad? Hacen huelga y huelga por estar 8 días, 15 días en el Zócalo, hacer y deshacer. Están actuando aquí mal la violencia de un lado como la del otro lado. La violencia, por ejemplo, de los estudiantes. Si de verdad fuéramos coherentes con lo que se dice en los ámbitos legales, estamos de acuerdo con el derecho de huelga. Que hagan el personal académico o el personal administrativo de las instituciones, pero tendrían que decir nunca en tiempo de clases. Tendría que haber una ley que lo dijera. Nunca tú reclama tus derechos, como en Dinamarca, pones un palito ahí, estamos en la puerta, estamos en huelga, pero todos los demás están trabajando y todo funciona bien. Ya veremos cuándo nos arreglamos con los líderes, pero no hay justificación de lesionar a un tercero. Estas violencias que ejercen los sindicatos, los grupos sociales, cualquiera que se llame, no queremos decir nombres ni números, ¿verdad? Son violencias ilegítimas. Tendría que haber la ley que decía, bueno, todo el mundo tiene derecho a huelga, pero nunca a cargo de hacer daños a terceros, a gente que no tiene que ver, o simplemente a los estudiantes. No se puede hacer huelga en tiempo de clases. ¿Quieres hacer huelga a los sábados? ¿Verdad? Cuando los muchachos no estén en clases. No puedes lesionar a terceros, porque por muchos que sean tus derechos, nunca puede ser en detrimento de un solo derecho de otra persona. Entonces no entendemos las cosas y entonces se quejan ustedes que Ayotzinapa, que sí, los sacaron a todos, o estos de Morelia, pero ellos mataron al pobre que repartía ahí la gasolina y nadie queda impune, ¿verdad? Tenemos que enseñar a nuestra gente que sí, derechos, pero primero obligaciones. Primero han existido las obligaciones que los derechos. Son correlativos, si queremos, cuando mucho, pero no podemos unos sacrificarlos en aras de otros. Ninguna de las dos cosas, ni derechos ni obligaciones. Muy bien, vamos a hacer la última pausa de este programa, quédense con nosotros. Vamos a escuchar en el siguiente bloque cuáles son las raíces de la violencia. ¿Hay algún pecado, alguno de los mandamientos, o incurrimos en algún pecado cuando cometemos violencia? Todo esto lo conoceremos regresando de la pausa. Quédense con nosotros, esto es el programa Tú me has llamado. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón de mi madre la iglesia, yo quiero ser el amor. El aborto libre hasta las 12 semanas llegó a México Distrito Federal en verano de 2007. 5 años después, los abortos practicados allí han sido cerca de 500,000 solo en el DF. Esta cifra es mucho mayor, sin contar aquellos abortos hechos en clínicas clandestinas y abortos caseros. Mujer, sé valiente, defiende el hijo de tu vientre. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida.
El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Porque sé que tú me has llamado, solo puedo responder fiat voluntas tua, hágase en mí según tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol, para guardar fielmente el tesoro de la fe. Ya estamos de regreso en este programa, Tú me has llamado. Estamos hablando sobre la violencia, quiénes generan la violencia legítima, la violencia ilegítima, que ya son los dos aspectos que nos explicó el padre Raúl Soto, quien es nuestro invitado del día de hoy. Y ahora las siguientes preguntas serían: ¿cuáles son las raíces de la violencia? ¿Incurrimos en algún pecado cuando cometemos violencia? Y también los mandamientos, el 5º mandamiento sería una exhortación para nosotros para evitar estas acciones que no solamente violentan nuestra alma, sino que también agredimos a tercero. Padre, explíquenos estas cuestionantes. Bueno, pues es muy sencillo. Toda injusticia genera injusticia. ¿Cuál es la raíz profunda de la violencia? La injusticia. Por lo menos que la persona se siente agredida injustamente, ¿verdad? La raíz de la violencia es la injusticia. La reacción ante la injusticia puede ser a nivel internacional: vamos a lanzarnos a la revolución, a tirar este gobierno. Puede ser vamos a lanzarnos porque no nos hacen caso, suicidios voluntarios, ¿verdad?, para matar a la gente. Son violencias expresadas, ¿verdad? Pero la raíz es la injusticia. Por eso dirá Santo Tomás: no toda violencia es injusticia, es injusticia. Puede ser no cristiana, pero ser justo. Ponemos un ejemplo: alguien mata y sabe él que va a quedar impune la persona, mi papá o mi hermano. Si aquel sujeto mata, no habrá cometido, cristianamente estará mal, pero por la ley natural trata de equilibrar la injusticia con otra injusticia, pero la trata de equilibrar, trata de tomarse venganza por, dijéramos, de equilibrar la justicia. Santo Tomás dice: no es cristiano. Claro que lo ideal sería, como dice Jesús, poner la mejilla, ¿verdad?, izquierda, pero no lo podemos exigir a los no creyentes ni al nivel de derecho natural. Entonces, seamos coherentes. La injusticia es lo peor que podemos hacer contra el hombre. Pero al lado de esto viene algo que el Cristo nos eleva, que es la caridad, ¿verdad?, que la caridad cristiana. No matarás, se dijo antes, y el que mate será llevado a juicio. Yo te digo ahora: basta con que odies a tu hermano, con que lo desprecies, para merecer el fuego del infierno. Entonces, el único remedio para todas las cosas, ¿verdad?, nada más que aplicado debidamente, es la caridad. Tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, y más aún si somos cristianos, como Cristo nos ha amado. Entonces, la raíz, la justicia genera injusticia. El odio genera violencia. Aún las pequeñas violencias de la casa o las grandes violencias nacen del que nos sentimos tratados injustamente. Puede ser que no sea así, que estemos equivocados, pero de todas maneras el sujeto se sintió agredido porque lo miraron chueco. A lo mejor es una cosa desproporcionada, pero sintió una injusticia, ¿verdad?, una herida. Y entonces tomemos en cuenta, en cualquier acto de violencia, la herida que nos han causado, pero la herida que podemos causar a nosotros. Entonces, la única manera de equilibrar esto es tomar una actitud de justicia, rectificar. Cuando no somos justos, yo siempre, pues quiero decir que he trabajado en ciertos medios, como son los medios militares,
y yo siempre les dije, siempre primero justo, y luego ojalá firme porque eres soldado, ojalá de buen modo, ¿verdad? Primero justicia, firmeza y buen modo. Caridad sería en el lenguaje ya cristiano. Entonces tenemos que ir por estos pasos, ¿verdad? Seamos, cuando se trata de una agresión, que yo me siento agredido, primero si hubo de mí un acto de injusticia, ¿verdad? Eso tenemos que pensarlo. Segundo, si es proporcionado la represalia, llamemos así, que yo pueda tomar, el castigo a mis hijos o alguna medida especial contra los que han fallado, y tercero, si realmente va a proporcionar con mi vida cristiana, si puedo ofrecer lo más grande que es Dios mismo, que manifiestas tu omnipotencia a través del perdón y la misericordia. Ojalá fuera este tercer de la comunión, del amor, de la coinonía. Así es que esta sería la gradación para resolver, en teoría, todas las agresividades. A ver, estos niños, ¿te parece justo que llegues borracho, que los insultes, que les digas, que etcétera? ¿No tú estás cometiendo un acto terrible de injusticia al dejarlos sin comer, privados, tú por estar emborrachado o drogadicto con tus amigos? ¿Te parece justo esto? Que los prives de la educación, que no tengan zapatos, que mientras tú, aunque seas pobrecito, te ufanas allá en los antros tirando el dinero. Pregúntate, a ver, ¿cómo quieres que tus hijos reaccionen con amor, etcétera, sino con resentimiento ante este caso? Entonces date cuenta de la agresión que haces tú o que te hacen, y que tiene que ser medida y proporcionada en los ámbitos justicia, firmeza y caridad. Lo digo porque también los soldados hay que ser firme y caridad. Esa sería la gradación para llegar a eliminar las agresiones, y luego tener un poco de ascesis, ¿verdad? Por ejemplo, últimamente la Suprema Corte declaró, y yo no estoy de acuerdo porque es contra la tradición humana y cristiana, del débito conyugal, de que si la mujer está de ganas, pues entonces sí pero si no estoy de ganas, ya me agrediste, ya me violaste, creo que es una exageración y una falta de, ¿verdad? El débito conyugal, el amor no es una cosa obligatoria, ¿verdad? Eso tengámoslo como principio, pero de todas maneras es desproporcionado que por un acto de estos se rompa una familia o se vulneren o se alteren los derechos, ¿verdad? Hay que tomar proporcionadamente lo que pasó. Cuando va una mujer y acusa de violación al esposo, pues hay que pensarlo si de verdad es violación, porque en esto entra mucho la biología, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, y al revés, viceversa también. Entonces, reflexionar esos 3 grados creo que les podrá servir a todos. ¿Estoy siendo justo? ¿La agresión fue justa o injusta? Yo le dije groserías, lo insulté, pues ¿cómo quieres que me conteste? Pues con una agresión y un insulto, ¿verdad? Ojalá fuera perfecto como Cristo, pero no lo es. Segundo, firmeza cuando tenemos que cumplir nuestras determinaciones y son obligatorias, ¿verdad? La educación, muchas cosas que son obligatorias de parte de cualquier ente, cualquier familia. Y tercero, ojalá fuera todo con una exquisita caridad, eso resolvería totalmente el problema. Ojalá, porque no se puede crear caridad sin justicia. Este es un principio teológico cristiano. No podemos, en aras de la caridad, suprimir la justicia. Por eso países que estáis en guerra, etcétera, tienen que analizar esto, ¿verdad? Todos los poderosos tienen que analizar esto, si no estoy siendo injusto. ¿Por qué no te quieren Estados Unidos, nuestros vecinos? Pues porque tienes muchas cosas por las cuales no te quieren, ¿verdad? Porque has hecho muchas cosas indebidas. No es otra reacción. Claro, en adelante, promuévelos, etcétera, cambie tu actitud, verás que te amarán donde quiera. ¿Por qué no como libertador? Pues porque no todos los países han sido buenos con ellos, ha sido parcial,
¿verdad? O antiguamente los has explotado, etcétera, como todo eso de las colonizaciones, que hay que verlos con ojos también equilibrados, ¿verdad? Porque no hay ningún pueblo que no haya sufrido colonialismos y invasiones. Si van a estar todos diciendo, es que en el año tal los unos me invadieron y por consiguiente los voy a odiar, ¿verdad? O los otros me invadieron en el año 400 y por eso los voy a odiar, pues no habría ningún pueblo que estuviera bien. Como nosotros, que todavía hay algunos mexicanos que están blasfemando casi contra la colonia, ¿verdad? Hace que duraron 300 años, eran otras épocas, la colonia nos trajo muchas cosas buenas, claro, también muchísimas injusticias, pero hay que ver lo positivo y vamos a construir un país sin resentimientos, sobre todo inútiles, sin resentir, nada más cosas psicológicas. Acuérdense ustedes que también la culpabilidad psicológica, la paranoia, todos estos aspectos, la culpabilidad pueden ser enfermizos. Claro. Tenemos que tener un corazón sano para servir a Dios y amar a los hombres. Esto es lo que teníamos que decir en este día. Lourdes, cómo te agradezco que me invites a tus programas, ojalá haya servido en algo para aclarar a lo mejor otros puntos de vista de otros padres u otros que a lo mejor sean más sensibles en esto, pues para que aclaren mejor las cosas que hemos visto. Ojalá en principio haya quedado claro, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, padre, y también pues agradecemos a toda la gente que se hace presente a través de sus llamadas, sus correos, y que se han sentido muy identificadas en muchos aspectos de estos programas porque han resuelto sus dudas y han podido tener una mejor orientación y han podido también tomar algunas decisiones para su cambio de vida, buscar la confesión, buscar el acercamiento a su iglesia y a los consejos de sus párrocos. Eso es lo más interesante para nosotros, creo, y el fruto más grande de estos programas. Le agradecemos mucho, padre. Yo me despido. Mi nombre es Lourdes Gutiérrez Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio, y como cada ocasión que nos acompaña en este programa, pues le pedimos su bendición, padre. Que el Espíritu Santo, fuente de toda gracia, la comunique por medio de la cruz y guarde nuestros cuerpos y nuestras almas siempre puros, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues muy bien, Lourdes. Vámonos, a ver. Muchas gracias, padre. No. Por hoy nuestro programa termina. Tenemos una cita la próxima semana para conocer más a nuestros sacerdotes, a los hombres que Cristo escogió para transformarse de las especies de pan y vino en su precioso cuerpo y sangre. Dios está a nuestra puerta y llama. Si le abro, como María, entrará en casa, cenará conmigo y hablaremos sin prisas. Y porque tú me has llamado, yo respondo, hágase. Aunque no lo entiendo muy bien, aunque no me lo puedo explicar, hágase. Mas Dios, a